Bueno, red flag es que haya trampa en las encuestas y quiero saludar a esta hora a Sergio Espinosa. Él es CEO de Bochica Networks y está conectado de nuevo aquí con nosotros para hablar sobre esto que está pasando con estas encuestas. Sergio, bienvenido de nuevo aquí a De Frente. La paz mejora la economía. Los ingresos de nuestros productores crecieron hasta un 77% con Colombia Sostenible. Y sí es pertinente y necesario hablar de este tema de las encuestas porque se está saliendo de control y como decías tú ahorita, no vamos a mirarlo desde el punto de vista político, quién va adelante, quién va atrás, eso es irrelevante. Si el instrumento y la metodología están siendo usadas de manera incorrecta. Sí. Entonces, es muy importante que la opinión pública, la ciudadanía y sobre todo yo le he dicho a los partidos políticos, a todos ellos, que se pronuncien ante el Consejo Nacional Electoral porque realmente hay unas afectaciones a la opinión que se están volviendo bolas de nieve en las redes sociales, que es lo que nosotros observamos, y se están usando como insumo lo que llamamos el political warfare, o sea, el insumo de guerra político que está creado literalmente a partir de aire. Es necesario que se hagan esos contrastes. Yo personalmente le he pasado varias comunicaciones a diferentes instancias para que hagamos un debate desde lo técnico, o sea, eso no es un debate político, ahí no va a haber especialistas en política, sino más bien especialistas en ciencia de datos, estadística, ciencias puras y demás, porque se ha desvirtuado mucho el tema de la validez y la confiabilidad de las encuestas, porque se está manejando un lenguaje que la gente no conoce y que suena muy estrambótico, muy exótico, muy bonito, pero que al final realmente lo que sucede es que no representan realmente lo que se necesita que sea una encuesta, que es como una medición, un pulsómetro, llamémoslo electoral, para saber quiénes son los que van punteando, quiénes son los que tienen que mejorar, si los mensajes están llegando a la sociedad y demás. O sea, uno ve unos reportes de 50, 60 páginas en los que básicamente es aire porque las premisas sobre las que están fundadas estos análisis, estas metodologías, pues no obedecen a lo que necesita que estadísticamente sea una encuesta para que sea considerada válida. Ya vamos a profundizar en esos detalles de por qué es que estos resultados generan tantas dudas y la metodología también de estas encuestas. Pero quiero saludar también a esta hora a Hanwen Shang. Ella es profesora y está con nosotros también hoy aquí en De Frente para hablarnos sobre este tema porque usted ha dicho, profesora Hanwen, que los resultados de la encuesta de Atlas que conocimos ayer son cero confiables. ¿Por qué? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio, igual. Bueno, la razón por la cual yo confío, de ninguna manera confío estas encuestas online que está haciendo Atlas Intel, perdón, es meramente técnico. O sea, son varios aspectos que hay que tener en cuenta. Primero es el método de recolección que de entrada hace que una parte importante del electorado colombiano no tenga la posibilidad de ser encuestado. Eh, Eso lo han hablado muchas personas en el sentido de que Colombia tiene una parte que no tiene acceso a Internet, etcétera. Sin embargo, hay otro tema que es la recolección que se realizó durante esos 3, 4 días, porque ellos hacen un reclutamiento online. Mm. En teoría, cuando tú estás navegando a internet, te sale el banner y entras y contestas la encuesta. Pero la pregunta que hago aquí es, ¿en qué páginas están reclutando? Y si tú durante estos días no entraste a ninguna de esas páginas donde está el link de Atlas Intel, pues tendrá tu probabilidad de ser encuestado es
cero. Entonces, eso digamos que desde el punto de vista teórica estadística ya desacredita esa encuesta y no se puede calificar como encuesta, sino como un sondeo. Ujú. Habíamos hablado de eso la última vez que usted nos acompañó aquí en este programa, esta diferencia de sondeo y encuesta y demás, y en lo que significa la muestra, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Sergio por eso, con lo que usted comienza hablando, y es que pues hay unas fallas que se están dando en estas encuestas, y yo quisiera preguntarle o quisiera que nos detallara un poco más en dónde están esos vacíos o en dónde están esas fallas. ¿Están en la normativa que regula estas encuestas, en las metodologías que se usan, en la forma de difundir los resultados? Y quisiera que nos detallara un poco más dónde están esos vacíos o esos problemas que llevan a esta crítica que usted hace. Bueno, ahí, como siempre hemos dicho en Colombia, echa la ley, echa la trampa. El Consejo Nacional Electoral fue en los últimos años, mucho más preciso en exigirle a las encuestadoras cuál era su metodología, cómo hacían la recolección de datos, todo lo que la doctora estaba mencionando ahorita. Y realmente, pues esto no se compadece, estas exigencias no se compadecen con lo que están presentando las encuestadoras. Por ejemplo, la última encuesta de Atlas, ellos usan un lenguaje fino, ¿no? Se llama el RDR o el Random Digital Recruitment, que no es otra cosa, como decía la doctora, el que se meta la llena. ¿Qué quiere decir? Traducción literal, aleatorio, reclutamiento aleatorio, ¿sí? Para desarrollar la encuesta. O sea, en estos momentos, ¿uno qué puede hacer? Uno entra, lo llena, se va, no sabe quién lo llenó, hay unos datos que se llenan, pero esos datos no tienen ese ajuste o ese factor de expansión que tienen que tener las encuestas para que uno pueda extrapolarlo al resto de la población en Colombia. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el mapeo del censo electoral contra la gente que diligenció la encuesta, no se compadece tampoco. Lo habíamos dicho anteriormente. Si uno quiere hacer una encuesta que sea válida, 15% de los encuestados tienen que ser de Bogotá. Punto final. Eso no tiene cómo darle la vuelta de tuerca, no tiene cómo darle ajuste porque el tema regional es muy importante porque pues las esquinas políticas varían de región a región y de ciudad a ciudad, entonces es muy importante tener esto claro. Entonces, empezando por ahí ya estamos mal, ¿sí? En una encuesta que sacó Atlas, creo que fue la de febrero, si no estoy mal, el error era más grande que la distancia entre los dos candidatos. Eso quiere decir que esa encuesta no sirve. Eso quiere decir que la muestra tiene que ser más grande. Es que aquí no estamos, y por favor que la doctora, que es doctora en estadística, me va a corregir, yo soy un humilde científico de datos, ingeniero. Esto es estadística 101, o sea, aquí no me estoy inventando la ciencia estadística, ni estamos descubriendo la inteligencia artificial, nada de eso. Entonces, la invitación sí es a que el CNE ponga en cintura a estas encuestadoras para que técnicamente haya un sustento y un debate técnico que les posibilite publicar sus resultados, porque estamos saltándonos, estamos cortando esquinas, como dicen los gringos, para poder sacar resultados relativamente rápido, pero estamos pasándonos por la faja, no solamente la ley, digamos, en cuanto al tema de encuestas, sino la ciencia, las matemáticas como tal. Entonces, ese es, digamos, mi aporte, mis 5 centavos a lo que me estás preguntando. No sé si estoy contestando la pregunta Sí, bien. muchas gracias. Sí, y profesora Hanwen, también hay una situación que preocupa y es el sesgo que pueden llegar a tener estas encuestas. ¿A quién se le están haciendo las preguntas? ¿Cómo se está escogiendo la población encuestada? Aquí, por ejemplo, tenemos mucha gente que hasta ahora nos está comentando sobre este tema en nuestro chat de YouTube y nos dicen: a mí nunca me han encuestado, ni a nadie de mi familia. En mi caso, digamos, a mí tampoco, jamás me han A mí encuestado. tampoco. Y la gente que uno conoce alrededor siempre dicen lo mismo. Es a nosotros nadie nos ya ha llamado nunca. En estas elecciones, ni en las pasadas, ni en las pasadas, ni en las pasadas. Entonces, ¿de dónde está saliendo la gente que las encuestadoras entrevistan y que tanto sesgo pueden tener? Bueno, ese es un argumento que yo también he escuchado muchas veces, pero
pero no estoy de acuerdo que eso sea un argumento válido para decir que una encuesta sea falsa o manipulada. Porque las muestras electorales pues son de un tamaño reducido, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000 personas, y pues teniendo en cuenta el tamaño del electorado colombiano, pues la probabilidad de que me seleccione a mí es bastante baja. Y eso pues no solamente pasa con las encuestas electorales. Si tú miras las encuestas grandes a hogares que hace el DANE, a mí tampoco nunca me han encuestado en ese tipo de encuestas del DANE. Y eso no quiere decir que esté mal. Más Claro. bien, la razón para invalidar va hacia algo que tú decías al comienzo, que las muestras pueden estar sesgadas. Entonces, yo aquí voy a decir algo que me parece muy importante, que poca gente lo ha mencionado también, es que gracias a la nueva ley de encuestas, ahora las encuestadoras tienen que entregar documentos más allá de una simple ficha técnica. Entre esos documentos están los registros primarios, es decir, los datos tal como recolectaron en campo. Entonces, todavía para la encuesta de Atlas que se publicó ayer, esa información todavía no está. Pero yo revisé una online de Atlas del marzo y me sorprendió realmente lo sesgada que estaba la muestra. De todos los 4.000 y pico encuestados online, el 83% dicen tener educación superior. Eso de ninguna manera puede reflejar lo que pasa realmente en el electorado colombiano. ¿Por qué nadie había hablado de eso antes? Porque cuando uno mira el documento de la encuesta, hay una parte que dice el perfil de muestra o variables sociodemográficos. Y lo que publica allá no es el porcentaje de personas con cierta educación o de cierto rango de edad en la muestra, sino después de haber aplicado lo que ellos llaman unos factores de ponderación, unos pesos. Entonces, con esos pesos, ellos modifican de forma drástica todas las información que se recogen. ¿Sí? Lo que te decía. De las 4.000 encuestas hechas, 83% tiene educación superior. Pero tú vas y miras el documento, ese porcentaje se reportó como 33%. Entonces, en realidad, la información que recoge en la muestra no se parece nada a lo que ellos publicaron. Ya. Pero esto es grave, ¿no? Sí, yo creo que eso sí nos muestra pues ahí unos sesgos muy grandes, ¿no? Yo quería preguntarle a Sergio por algo que también veo que comentan por acá en nuestro chat, y es el tema de la credibilidad de las encuestas, ¿no? Constantemente pues vemos críticas o cuestionamientos más que a la metodología, que igual muchas personas pues no tienen el conocimiento que hoy ustedes digamos que nos transmiten sobre cómo leer o cómo incluso cuestionar una encuesta, sino respecto a quién la hace, quién la financia, quién la paga, cómo se difunde. Y entonces eso sí me lleva a la pregunta de ¿para qué las encuestas, no? ¿Qué utilidad le estamos dando o se está utilizando? ¿Sí? Como qué tanto poder o qué tanto impacto llegan a tener unas encuestas si por el otro lado pues hay digamos que unas constantes críticas, una falta de credibilidad a las mismas. Bueno, definitivamente, como te decía anteriormente, las encuestas se volvieron un instrumento de marketing político. ¿Qué quiere decir? Que no son objetivas, no son asertivas, no, están parcializadas, se nota, como decía la doctora en su intervención, porque el intríngulis técnico es complicado y la gente no lo entiende. Entonces, para la gente un sondeo o una encuesta es la misma cosa. Hay que hacer una explicación extensa para diferenciarlos, y por lo mismo a los sondeos no hay que ponerles atención. Un sondeo es, yo voy a la tribuna sur de las Barras de Santa Fe y pregunto quién va a ganar el campeonato. ¿Quién me dice quién va a ganar el campeonato? Va a ganar Santa Fe, porque todos los que están a mi alrededor son de Santa Fe. Eso es un sondeo.
¿cierto? Ujú. Entonces, acá estamos enfrentados a lo mismo. De manera deliberada, y lo he dicho al aire en otros medios, Atlas está deliberadamente favoreciendo y desfavoreciendo indistintamente a los candidatos que les convenga, y por eso lo mencionamos anteriormente, en las encuestas que salían antes del 8 de marzo, donde salen todos los candidatos. Eso estadísticamente es un error porque la gran consulta era un bloque indivisible. Entonces no podríamos comparar a Paloma con Abelardo, porque la intención de eso es generar en el electorado un efecto en el que Abelardo de las Prias se ve muy grande y Paloma Valencia se ve muy chiquita. Y no es la realidad, porque Paloma realmente era 9 personas, o en ese momento sería un error desde el punto de vista de análisis comparar los silos, que son los candidatos que van ahorita a primera vuelta, con los que estaban en las consultas. Eso se cae de su propio peso. Pero manda un mensaje equivocado a la opinión, sesgan a la opinión, y pues en ese río revuelto pescan los que estén en que esos resultados se miren en una u en otra dirección. Entonces, digamos que aquí la invitación sí es a ser muy críticos con la información que está circulando. En mi opinión, para temas electorales, esa es una opinión personal, pero pues con base científica, en temas electorales los sondeos no deberían permitirse, porque sesgan a la población, mandan un mensaje equivocado. Y pues un ejemplo de eso, y yo les digo, encuesta o no encuesta, sondeo o no sondeo, y como decías tú, que de pronto si hay una manipulación, si hay un sesgo, claro que lo hay, porque si las encuestas se hubieran aplicado bien, hubiesen identificado que Juan Daniel iba a quedar de segundo en la gran consulta. Ya le ponían el 1%, el 2% de la votación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay unas agendas para promover a ciertos candidatos. Eso no me lo estoy inventando, eso lo reflejan los datos. Y como siempre pasa, cuando yo estoy haciendo algún estudio, no importa el tamaño, yo le pregunto siempre a mis clientes, ¿usted qué quiere, qué historia quiere que cuenten los datos? Porque uno puede contar con los datos la historia que uno quiera y ser asertivo al mismo tiempo, pero uno sí puede torcer un poquito los parámetros y las metodologías para entonces enviar mensajes absolutamente equivocados que en épocas electorales son abiertamente malintencionados. Pero entonces, eso sí influye en el resultado final, porque en elecciones pasadas hay muchos que han dicho, bueno, las encuestas se pifiaron, pero hay otros que sí dicen que acertaron estas encuestas, estos ejercicios, y que sí dan como ganador al que finalmente pues gana. Claro que sí, porque por ejemplo, nadie puede tapar el sol con un dedo y decir que Cepeda no va a pasar a segunda vuelta, por lo menos. O por lo menos va a quedar de segundo en primera. ¿Sí? O sea, sería Ujú. eh, muy aventurado ponerlo con el 5 o el 6%, como a veces salen memes de la campaña de Abelardo de las Prellas diciendo que pues, Cepeda va a sacar el 5% de la votación. Eso también aparece en las redes. Sí, Mm. Claro, vea, rápidamente, Mariana, pero quiero que veamos esta imagen que nos comparte justamente la profesora Hanwen, en donde se ve cómo mm, puede estar, digamos, como sesgada esta encuesta, y también como tiene un problema en el tema de la diferencia. Usted puede ver ahí las dos columnas entre la muestra, los resultados de la muestra versus lo publicado. Entonces, expliquemos por favor esta gráfica, profesora Hanwen, esto porque es grave, porque aquí estamos viendo que, digamos, en el caso de Abelardo de la Espriella, el primero que sale ahí en estas casillas, pues tuvo una muestra de 44.3%, pero solo publican el 26.80%. ¿Esto qué significa, por favor? Bueno, en primer lugar, recordar que estos son con base en una encuesta Atlas Inter Online del marzo, no es la encuesta que salió ayer. Ujú, Todavía no hay datos concretos de la encuesta de ayer. ujú. Entonces, la gráfica específicamente se refiere a lo siguiente. Eh, en la primera columna publicado, pues es lo que está, lo que se conoció la opinión pública en la encuesta que se publicó, ¿sí? En la segunda columna, la que hice muestra es el comportamiento de las 4.000 personas encuestadas en marzo, ¿sí? Entonces, cuando una encuestadora recoge los datos de la muestra, analiza la información
y lo que publica está bien que tenga una diferencia con respecto a lo que se observó en la muestra, porque hace un ajuste utilizando los factores de expansión. Pero entonces es supremamente extraño que la diferencia entre lo que se observó en la muestra y lo publicado sea tan diferente. Pero hay una explicación para eso, es por lo que te dije anteriormente, que esa muestra es supremamente sesgada. La gran mayoría de las personas encuestadas son personas con educación superior con un alto nivel de ingreso. Entonces, sabemos que en ese segmento Abelardo puede tener una ventaja mayor comparado con CPA. Por lo tanto, en los datos recolectados, Abelardo tiene 44%. Pero entonces, como esa muestra es tan desbalanceada, aplican esos factores para tratar de corregir ese desbalance y eso hace que los resultados publicados finalmente sean tan diferentes. ¿Sí? Pero entonces normalmente ese ajuste que hace no debería traer ese impacto tan grande, esa diferencia tan grande entre las dos cifras. Doctora, ya que usted menciona, digamos, que esto de las diferencias, usted también ha denunciado no solo, digamos, que estos sesgos en la metodología o en esto que nos explica de la muestra, sino también en cómo se han difundido estas encuestas. Por ejemplo, usted a través de sus redes sociales ponía el ejemplo de la encuesta de Inbamer y de cómo se había difundido, digamos, que una gráfica sobre Claudia López en Noticias Caracol y demás, que tanto también hay unos sesgos o hay unas narrativas o hay unos, sí, como unos vacíos en cómo se está dando a conocer la información, ya digamos que pasando más al punto de cómo se difunde y cómo le llega a las personas estos resultados. Bueno, no me acuerdo el incidente de Inbamer con Claudia, pero sí tengo algo que comentar sobre la encuesta que hace Inbamer. Precisamente revisando los microdatos que entregan ellos a CNE, me di cuenta que ellos cometen un error que es, como dijera, el error más básico que podría cometer alguien. Es decir, cualquier estudiante de estadística que haya visto un mes de clase de muestreo no habría cometido ese error. ¿Qué es? ¿Cuál? Es no utilizar los factores de expansión. Lo calculan de manera mal. Un error muy elemental. Y eso, la gravedad de eso es que así haya sido una encuesta presencial, que es la encuesta de Inbamer, el hecho de no haber calculado bien los factores de expansión le quita la capacidad de la muestra de poder representar a todo el electorado colombiano. Es decir, a pesar de ser una encuesta presencial, sigue siendo un sondeo. Vea, Mariana, justamente lo decíamos, esto no solamente lo dicen nuestros invitados y otras personas que le han puesto la lupa al tema de las encuestas, sino que la misma autoridad electoral se ha pronunciado con relación a lo que puede estar pasando con las encuestas, esas inconsistencias que generan una falta de transparencia entonces en los resultados. Protegemos la vida. 10.744 familias hoy cuidan nuestros ecosistemas con proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?